me enteré de que este equipo está completamente desbloqueado. No tienes que pagar suscripción y creo que es una de las cosas más importantes que todos debemos entender. En la mayoría de escáneres que tú compres vas a tener que pagar una suscripción anual o mensual y eso a la final es mucho dinero para ti. Tienen actualizaciones de software gratuito de todos los modelos, pero es importante acotar, los modelos creo que son Ford, Chevrolet y otros más. No es el equipo el que te pide una suscripción, es la empresa como tal que debes desbloquearle algo para que eso te funcione completamente. Pero para el resto de todas las demás marcas en general, es un equipo completamente libre para hacer lo que tú quieras. No quiero darle muchas largas a este video porque vamos a lo que vinimos. Una amiga me llamó casualmente diciéndome que está comprando una camioneta usada. Primero brevemente les voy a mostrar el equipo, algunas de sus funciones básicas y después vamos a lo que vamos que se van a caer para atrás. Primero al saber qué vehículo es y segundo si lo escaneamos y qué va a tener dentro. Quiero que veas que tú necesitas tener esto en tu casa porque el valor que te va a agregar es altamente elevado. Vamos a mostrarles el equipo. El Joe Canic. Vamos a ver entonces, ya yo lo abrí, así que no es ningún unboxing, pero quiero mostrarles lo que trae. Entonces tenemos aquí el monitor, el escáner como tal, ¿verdad? Esto trae aquí atrás su soporte que lo podemos meter, introducir en el volante para que se mantenga, o lo podemos parar en algún sitio para que sencillamente podamos trabajar más cómodos. Veamos a ver qué más trae. Su manual de instrucciones, cables, conectores, su cargador y por supuesto tenemos el conector OBD Bluetooth. Esta que está aquí es la que vamos a revisar. Se ve muy bien, la verdad. Muy bien se ve. Ya veremos qué sorpresa nos trae. Bueno, aquí estamos. Vamos a darle una breve prueba de conducción para ver cómo se siente. Si me preguntas, el carro es impresionante. Su sencillez por dentro, pero se siente el lujo como debe ser. Le sobra potencia. Qué impresionante este tipo de vehículo. Parece un deportivo de alta gama. Esto es un Jaguar. Ahora, a mí lo que me extraña, y a ella también la extrañó, es que el dealer le estaba vendiendo el carro en $15,000. Este es un Jaguar 2020. Y a mí también me extrañó ese precio. Pero bueno, estamos entrando en un pequeño terreno irregular para sentir la amortiguación del vehículo. No le suena absolutamente nada. Está ajustada como debe ser. Es más, se siente un vehículo nuevo. Este vehículo tiene 52.415 millas. Relativamente nuevo. Más preocupante todavía el precio de $15,000. Aquí tenemos una pequeña recta donde vamos a sentir la alineación del vehículo, las llantas. Qué impresionante la potencia de este carro. Aceleración impecable. Si yo fuera hasta ahora una persona normal, que es lo que les quiero demostrar, yo comprara este vehículo. Ninguna luz del dashboard encendido. Seguimos aquí, aceleramos fuerte, soltamos el volante y nos damos cuenta que el vehículo va derecho como debe ser. Es decir, la alineación está muy bien, motor impecable. Ahora vamos a hacerle un chequeo externo porque en el dealer le dijeron que este carro tuvo un golpe, tiene un accidente reportado en Carfax. Entonces vamos a ver si logramos detectarlo por las áreas externas del vehículo. Stop, freno perfecto, no tiembla, no vibra. Ya, dámelo. ¿Cuánto es? Excelente carro. Pero recuerden que vamos a verlo por dentro. Vamos a ver si nos están mintiendo, porque sigo insistiendo que $15,000 para este vehículo es muy económico. Importante, probándola. Estoy rodando, por eso les digo, no la prueben 5 minutos. Ruédanla un poco más. Ya nos tiró el primer aviso. Ya les muestro. No sé si logran ver que se encendió una alerta que dice Coolant Level Low, nivel de refrigerante bajo. Vamos a revisarlo también eso al motor a ver si esta indicación es correcta y qué otra señal nos puede estar avisando. Bueno, mírenla, dígame si no es una belleza este vehículo. Llantas están nuevas. ¿Quién no lo compraría con $15,000? Y a crédito.
El estado, excelente. Bueno, le falta el logo. Aquí abrí el capó para mostrarles ahora. Le falta su logo. Esto es un indicativo de que posiblemente el golpe fue frontal. Pero si fue frontal, está muy bien reparado. Miren esto por dentro. Impecable. Ahora vamos a tratar de detectar si vemos alguna reparación que indique que el carro fue chocado. Normalmente esto se logra viendo los bordes del vehículo. A ver si vemos algo doblado, algo estresado. Pero aquí atrás, muy por encima, se ve muy bien. Por debajo, ¡ay! Qué bonito está este carro, ¿verdad? Excelente. Ahora abrimos su capot. No sabría decirte, si el dealer no me dice que este carro tuvo un accidente, sería muy difícil detectarlo. Su reparación fue muy buena o el golpe fue muy sencillo. Aquí tenemos el depósito del refrigerante que nos indicaba que posiblemente estaba bajo de nivel. No sé si lo logran ver, no lo creo, pero por lo que yo logro detectar, el nivel está máximo y el rosado está en el punto indicado. Entonces algo raro está pasando. Vamos entonces ahora a meterle el escáner para ver si de verdad vale la pena esta ganga, este gran precio. No se confundan, el OBD es sencillamente el conector donde se conectan los escáneres de computadora. En los pies del conductor. Casi siempre en el pie izquierdo, en la punta del pie izquierdo. Y como pueden ver, aquí lo tenemos. Pero algo extraño otra vez. Está suelto. Veamos si es solo suelto. No. Está partida la base. Bueno. Vamos a conectarnos a ver qué nos dice. Ok. Como ven ya tenemos conectado. Sencillo. Conectarlo. Y ahora pasar el switch. En este caso apretar el botón sin pisar el freno. Ok. Entonces encendemos el equipo. Ok, ya con el equipo encendido nos aparece este menú donde tienes todas las funciones del planeta y gratuitas de ahora en adelante. Es una maravilla, de verdad que me tiene impresionado. Vamos a encender el vehículo, está haciendo mucho calor, estamos en el estado de Texas, en la ciudad de Austin. Entonces es muy sencillo. Aquí tienes las actualizaciones, siempre gratuitas, tenemos 39 actualizaciones. Me está pidiendo la señal de Wi-Fi, así que eso lo hacemos en casa, no se preocupen por eso. No se extrañen, señores, esto es para todo el mundo. You can significa tú puedes ser mecánico. You can be the mechanic. De verdad que lo necesitas tener en tu casa. Nos vamos a diagnóstico. Buscamos la marca del vehículo. Aquí miren, Jaguar. Vamos a ver si está aquí. Jaguar. Tiene que estar. Y buscamos... Ajá, miren, Jaguar. Vamos a darle a Smart Bin. Smart Bin quiere decir que él busca el número de BIN automáticamente para captar todos los datos del vehículo. Aquí tenemos el número de BIN del vehículo. Le damos a OK. El modelo es E-Pace, modelo 2020 y el tipo de motor. ¿Sí? En este momento empieza a iniciar los módulos. Hay que esperar unos minutos. Lo que quiero que entiendas es lo fácil que es utilizar un dispositivo de estos. Es más importante que tener tu propio, cambiar de modelo de teléfono al más nuevo, que comprarte una barra de sonido para tu casa, para tu televisor. Mira, son tantas cosas que uno compra innecesariamente. Y esto es de verdad un equipo tan asombroso y tan necesario en todos los hogares. Y tan fácil de utilizar. Y con los idiomas que tú quieras, que debes tenerlo. Aparte que si lo ves como un negocio... Puedes prestar servicio también a tus amigos, a tus familiares, a quien tú quieras. Te reviso tu vehículo antes que lo compres. Nos aparece este menú en pantalla. Yo voy a hacer como el que no sé absolutamente nada. Y me voy a ir por la primera opción, que es el escaneo rápido. Y entonces ya viendo esto, te aparecen todas las computadoras internas del vehículo. ¿Qué voy a hacer yo para mostrarles? Le voy a dar a seleccionar todo. Se seleccionan todos los puntos. ¿Y ahora qué hago? Mira, se los dice aquí en la esquina abajo. Escaneo de fallas. Él comienza a escanear absolutamente todo. Ajá, ya me consiguió
En rojo, error. En verde, está bien. ¡Wow! No puede ser. Ya tenemos dos señales, dos indicativos de peligro. Ajá. Verde, muy bien. Verde, el ABS, excelente. Oh, va muy bien mi carro. Oh, wow. ¿Y por qué tantas señales en rojo? Bueno, en este momento voy ahora a poner cámara rápida para que no se molesten. Ya cuando termine todo el escaneo, continuamos. Ok, terminó el escáner. Uf, estoy impresionado. Miren esto. Entonces aquí tenemos ya todo el escaneo de fallas. Miren todo lo que está en rojo. A eso me refiero. Oh, ahora, ¿qué debo hacer? Soy nuevo. Bueno, mira, pisamos aquí. El primero. Aquí te genera las fallas que te da. ¿Pero qué son esos códigos? Bueno, no lo sé, están en inglés. Señores, usemos inteligencia artificial. Pero si nos vamos rápidamente, por ejemplo, a un ChatGPT, a un Gemini, no sé, el que tú uses, Cloud, el que tú quieras. Sencillamente les tomas fotos a los fallas. Mira, ¿verdad? Vamos a moverlo aquí. Segunda foto. Y recuerden que la inteligencia artificial está ahorita gratuita para todo el mundo. Que la quiere más profunda, sí, pero yo estoy usando el modo gratuito. Que conste. Otra foto. Esto lo vamos a repetir con todos esos puntos rojos. Estoy trabajando como un usuario convencional que no sabe nada del equipo. Y entonces ya tenemos todas las fotos en el teléfono y le ponemos o le dictamos algo como: estoy en un Jaguar 2020, quiero que me indiques los códigos de error que presenta, explícamelos brevemente y dame del menos grave al más grave. Y en cuestiones de segundos dice: Eduardo, revisé todos los códigos, lo primero que me llama la atención es que la mayoría no parecen fallas independientes. Hay un patrón muy claro, un problema en el sistema de refrigeración eléctrica o en alimentación. Comunicación está provocando una cascada de códigos CAN. ¡Ay, caramba! Y entiendan, y vamos a comprar este vehículo. Lo ordenó así, del menos grave al más grave. Entonces tenemos el código 1. Dice: el módulo mencionado no recibe información del sensor de empañamiento del parabrisas. No afecta el funcionamiento del motor. Es una consecuencia de un problema de comunicación. Gravedad 1 de 10. Y espérense que ahora es que esto se pone bueno. Dice, número 2, dice que hay un corto en el circuito. Puede ser un switch de iluminación interior, tampoco explica el resto de los códigos. Gravedad número 2. Y espérense que ahora es que esto se pone bueno. Dice, número 2, dice que hay un corto en el circuito. Puede ser un switch de iluminación interior, tampoco explica el resto de los códigos. Gravedad número 2. Tenemos también el número 3, ya se pone en amarillo. Agárrense. Errores de comunicación CAN. Los módulos dejaron de recibir mensajes. Un módulo importante deja de responder o existe una falla de red CAN. Gravedad 4 de 10. Espérense que se pone mejor. Número 4. El portón perdió comunicación con el BCM. Otra consecuencia del problema de comunicación. También me dice que este vehículo probablemente tuvo un accidente y esto se debe también a este tipo de código. Espérense que se pone mejor. Número 5, configuración incompatible. Este código suele aparecer cuando hubo bajo voltaje, batería descargada, actualización incompleta, gravedad 4 de 10. Pero espérate que se pone mejor. Rojo, circuito abierto, gravedad 5 de 10. Siguiente, aquí ya empieza a verse el verdadero problema. Te repito, tú viendo el problema del carro que vas a comprar, no yo. La bomba eléctrica del intercooler no recibe corriente. ¿Tiene circuito abierto o está desconectada? Ahí está el mensaje del cooler. No era que le faltaba. Tenemos problemas. Ahora, lo más preocupante. Empieza la lista más fuerte. Control Circuit Open. Este sí es muy serio. El PCM está diciendo: no puedo controlar la bomba eléctrica. Puede ser bomba dañada, fusible, relay, cable roto, conector o el drive del PCM. Y se pone mejor. Cuando aparece justo con el P2600, normalmente significa: la bomba no está moviendo el refrigerante, hay aire, la bomba trabaja sin líquido o la bomba está dañada, señores. Y se pone peor. Dice, este también es muy importante, indica que la bomba variable de refrigeración quedó atascada.
Las 4 apuntan al sistema de refrigeración del motor y del intercooler. El intercooler, recuerden que es la pieza que enfría al turbo. Estamos hablando de reparaciones de entre $4,000 a $7,000. Y cuidado nomás por ser un Jaguar. Este equipo tienes que tenerlo en tu casa. Yo estoy prestando servicios en la ciudad de Austin para chequeos de vehículos en general. Claro, ahí sí entra más profundo. Chequeo aceite, chequeo toda la parte de abajo del vehículo, tren delantero, sensaciones, sonidos, todo en general, computadora, sistema. El proceso dura aproximadamente la revisión entre 1 y 2 horas, dependiendo del año y el tipo de vehículo. Pero vale la pena, de verdad vale la pena. Por otra parte, debo indicarles, compren este equipo. Ténganlo en su casa guardado. Cuando lo vayan a usar solamente actualícenlo y conéctenlo. Sirve para cualquier vehículo, cualquier marca. Se lo voy a demostrar después con mi Toyota RAV4, que es híbrida, que también es excelente para vehículos híbridos. Yo la verdad no quiero enfatizar más en el valor que tiene tener este equipo en tu casa. Pero lo que sí te voy a decir es el dinero que te vas a ahorrar teniéndolo. Estamos hablando de miles de dólares. En verdad la empresa no me paga un céntimo por este video. Pero como ya saben, mi canal es cuida tu bolsillo. Ese es mi lema. Cuiden su bolsillo. Y con un equipo de estos, tienen que tenerlo. No olvides suscribirte, dale like. Y abajo está el link de compra de este equipo. Solo pisa ahí y pídelo. No te vas a arrepentir. No les enseñé las otras funciones porque tiene muchísimas. Pero a ti solamente te hace falta lo básico. Nunca vas a dañar tu equipo con este sistema. Pero sí les voy a mostrar más adelante el video con todo lo que tú necesitas saber. Así que mis torqueros, nos vemos en un próximo video.